Un millonario se quedó pálido al ver a su esposa abrazando a un taxista desconocido. Al acercarse, notó algo que le quitó el aliento. «Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Mi nombre es Mauricio y tengo 43 años. Durante los últimos 15 años de matrimonio con Cassandra, creí que conocía a mi esposa mejor que nadie. Pero esa tarde de martes, mientras manejaba de regreso de una reunión de trabajo, vi algo que hizo que mi mundo se tambaleara. Era alrededor de las 5 de la tarde cuando decidí tomar una ruta diferente para evitar el tráfico. Doblé en una esquina que raramente frecuentaba, cerca del centro comercial donde Cassandra solía hacer las compras. El semáforo se puso en rojo y me detuve. Fue entonces cuando la vi. Cassandra estaba parada en la acera, abrazada con un hombre que nunca había visto antes. No era un abrazo casual de saludo. Era prolongado, íntimo. Sus brazos rodeaban su cintura mientras se le susurraba algo al oído. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. El hombre parecía mayor, tal vez de 60 años, vestía ropa sencilla y gastada. Su cabello gris estaba despeinado y su postura era encorvada. No era el tipo de persona con la que Cassandra solía relacionarse. Era un completo extraño para mí. El semáforo cambió a verde, pero no pude moverme. Otros conductores comenzaron a tocar el claxon detrás de mí, pero yo seguía observando. Cassandra le entregó algo al hombre, parecía dinero. Luego se separaron y ella caminó hacia su auto, que estaba estacionado a unos metros de distancia. Arranqué mi auto con las manos temblorosas y me dirigí a casa, sintiendo náuseas. Durante los 20 minutos que tardé en llegar, mi mente no dejaba de repetir lo que había visto. Había algo en la forma en que se abrazaron, en la intimidad del momento, que me hacía sentir como si hubiera descubierto algo terrible. Cuando llegué a casa, Cassandra ya estaba ahí. Estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción como si nada hubiera pasado. Su comportamiento normal me perturbó aún más. «Hola, cariño, llegaste temprano», me dijo sonriendo mientras cortaba verduras. «Sí, terminé antes de lo esperado», respondí, tratando de sonar casual. «¿Cómo estuvo tu día?» «Normal, fui de compras y luego vine directo a casa», mintió sin dudarlo. Esa mentira fue como una puñalada. Decidí presionarla un poco más. «¿No pasó nada interesante? ¿No te encontraste con nadie?» Cassandra levantó la vista del cuchillo y me miró fijamente. Por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Miedo? ¿Culpa? No, para nada. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, dije, pero mi voz sonó forzada incluso para mí. Esa noche, durante la cena, observé a mi esposa como si fuera una extraña. Cada gesto, cada palabra, cada expresión parecía diferente. Me pregunté cuánto tiempo había estado mintiéndome y qué más no sabía sobre la mujer con la que compartía mi vida. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Comencé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Cassandra recibía llamadas telefónicas y salía de la habitación para contestar. Cuando le preguntaba quién había llamado, sus respuestas eran vagas, nadie importante o solo una amiga. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, su teléfono sonó. La pantalla mostró número desconocido. Cuando dejó de sonar, vi que tenía varias llamadas perdidas del mismo número. Mi corazón se aceleró. También noté que había empezado a salir más seguido. «Voy a ver a mi hermana», decía. «O necesito ir al banco». Siempre tenía una excusa, siempre una razón válida. Pero ahora cada salida me llenaba de sospechas. Una noche, mientras estábamos viendo televisión, su teléfono vibró con un mensaje. Cassandra lo leyó rápidamente y su expresión cambió. Se puso pálida y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «¿Todo bien?», le pregunté. «Sí, solo. Mi hermana necesita que vaya a verla mañana». «Es algo urgente», respondió, pero evitó mirar mis ojos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto observando a Cassandra, quien parecía profundamente dormida, pero yo sabía que algo estaba terriblemente mal. La mujer que había amado durante 15 años se estaba convirtiendo en una extraña ante mis ojos. Al día siguiente, después de que ella se fuera supuestamente a ver a su hermana, llamé a su hermana directamente. «Hola Mauricio, ¿cómo estás?», me saludó alegremente. «Bien, solo quería saber si Cassandra llegó bien», dije, sintiendo el corazón en la garganta. «¿Cassandra? No, no la he visto en semanas. Se suponía que venía hoy». Colgué el teléfono sintiéndome mareado. Otra mentira. Mi esposa me había mentido de nuevo, y esta vez no había dudas al respecto.
Durante los siguientes días, me convertí en un espía en mi propia casa. Cada movimiento de Cassandra se volvió sospechoso para mí. Observaba cómo guardaba su teléfono boca abajo sobre la mesa, cómo se sobresaltaba cuando sonaba, cómo había desarrollado la costumbre de contestar llamadas en otra habitación. El viernes por la mañana, mientras ella estaba en el trabajo, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Busqué en su auto. Con las manos temblorosas, revisé la guantera, los asientos, cualquier lugar donde pudiera haber alguna pista sobre lo que estaba ocultando. Fue entonces cuando encontré algo que hizo que mi sangre se helara. En el bolsillo lateral de la puerta del conductor había un papel arrugado con un número de teléfono y una dirección. Debajo estaba escrito miércoles, 3 de la tarde. Era la letra de Cassandra, sin duda alguna. Reconocí la dirección inmediatamente. Era la misma área donde la había visto abrazada con ese hombre. Mi mente comenzó a hacer conexiones que no quería hacer. ¿Cuánto tiempo había estado planeando estos encuentros? ¿Cuánto tiempo había estado mintiéndome? Esa tarde, cuando Cassandra regresó del trabajo, traté de actuar normal, pero sentía como si tuviera fuego corriendo por las venas. Durante la cena, intenté sacar el tema de manera casual. ¿Has estado yendo mucho al centro últimamente? Pregunté mientras cortaba mi bistec. Cassandra se tensó visiblemente. No más de lo usual. ¿Por qué? Solo me preguntaba. A veces pienso que deberíamos explorar más esa parte de la ciudad juntos. No hay mucho que ver por ahí, respondió rápidamente, demasiado rápido. Es solo tráfico y ruido. Sus respuestas evasivas me confirmaron lo que ya sospechaba. Había algo en esa área que no quería que yo descubriera. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos, su teléfono vibró. Cassandra lo miró y su rostro se puso completamente pálido. Se levantó de la mesa tan bruscamente que casi tiró su taza de café. Tengo que salir, anunció, ya caminando hacia la puerta. ¿Ahora? Pero íbamos a ir al mercado juntos. Le recordé. Es una emergencia. Mi amiga Laura necesita ayuda con algo urgente. Antes de que pudiera responder, ya había tomado las llaves y se dirigía hacia la puerta. La observé desde la ventana mientras arrancaba el auto con prisa inusual. Había algo desesperado en sus movimientos, algo que me hizo sentir un frío terrible en el estómago. No pude resistir la curiosidad. 20 minutos después, conduje hacia la dirección que había encontrado en su auto. Era un área comercial modesta, con pequeños negocios y algunas casas viejas. Estacioné en una esquina desde donde podía observar la calle principal. No tuve que esperar mucho. A las 11:30 de la mañana, vi el auto de Cassandra llegar y estacionarse frente a una pequeña cafetería. Esperé con el corazón palpitando, preguntándome si vería al mismo hombre de la vez anterior. 15 minutos después, él apareció. Caminaba lentamente por la acera, mirando a su alrededor como si estuviera asegurándose de que nadie lo siguiera. Era definitivamente el mismo hombre, cabello gris, ropa gastada, postura encorvada. Pero ahora pude observarlo mejor. Había algo familiar en el que no podía identificar. La forma en que movía las manos al caminar, cierto gesto que hacía con la cabeza. Era como si hubiera visto esos movimientos antes, pero no podía recordar dónde. Cassandra salió de la cafetería cuando él se acercó. Incluso desde la distancia, pude ver la tensión en su cuerpo. No parecía la postura de una mujer emocionada de ver a su amante. Parecía estresada, incluso asustada. Se abrazaron de nuevo, pero esta vez pude notar algo diferente. El abrazo duró mucho tiempo, pero no había pasión en él. Había desesperación. Cassandra temblaba visiblemente, y cuando se separaron, vi que se limpiaba los ojos. ¿Había estado llorando? El hombre le puso las manos en los hombros y le habló intensamente durante varios minutos. Cassandra negaba con la cabeza repetidamente, pero él seguía insistiendo. Finalmente, ella metió la mano en su bolso y le entregó lo que parecía ser dinero. Mucho dinero. El intercambio me perturbó profundamente. No parecía una transacción romántica. Parecía como si ella estuviera siendo presionada, como si no tuviera otra opción. Después de entregar el dinero, Cassandra se alejó rápidamente hacia su auto. El hombre se quedó parado en la acera por un momento, contando los billetes, antes de caminar en dirección opuesta. Regresé a casa antes que Cassandra, mi mente corriendo con preguntas sin respuesta. Cuando ella llegó una hora después, traía bolsas de compras como si realmente hubiera estado en el mercado. ¿Cómo está Laura?, le pregunté, probando su coartada. Mejor ahora. Era solo un pequeño problema que pude ayudar a resolver, respondió, evitando mi mirada. Esa noche, mientras Cassandra dormía,
No pude quitar de mi mente la imagen del hombre contando el dinero. Había algo siniestro en toda la situación. No era solo una aventura amorosa. Era algo más complicado, algo más oscuro. Me levanté silenciosamente y fui a la computadora. Busqué servicios de investigación privada en nuestra ciudad. Sabía que estaba cruzando una línea, pero necesitaba respuestas. Necesitaba saber quién era ese hombre y por qué mi esposa le estaba dando dinero en secreto. Al día siguiente, mientras Cassandra estaba en el trabajo, contraté a un investigador privado. Le di toda la información que tenía, la descripción del hombre, la dirección donde se encontraban, los horarios aproximados. Le pedí que averiguara todo lo que pudiera. Necesito saber quién es y qué relación tiene con mi esposa, le expliqué. El investigador, un hombre mayor llamado Roberto, asintió con comprensión profesional. Estos casos son más comunes de lo que piensa. Le tendré información en una semana. Mientras esperaba los resultados de la investigación, mi relación con Cassandra se volvió cada vez más tensa. Ella parecía sentir que algo había cambiado entre nosotros. Sus mentiras se volvieron más frecuentes y elaboradas, y yo me volví más desconfiado y distante. Una noche, después de otra de sus misteriosas salidas, decidí confrontarla directamente. Cassandra, necesito que me digas la verdad. Hay algo que debería saber. Ella me miró con ojos muy abiertos, como un animal atrapado. ¿De qué hablas? Sabes exactamente de qué hablo. Por un momento, pensé que me diría la verdad. Vi algo en sus ojos que parecía rendición. Pero luego bajó la mirada y negó con la cabeza. No sé qué te pasa últimamente, Mauricio. Estás muy paranoico. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi esposa no solo me estaba mintiendo, sino que me estaba haciendo sentir como si yo fuera el problema. El miércoles por la mañana, Roberto me llamó. Su voz sonaba tensa al teléfono, como si hubiera descubierto algo que no esperaba. Mauricio, necesitamos reunirnos. Encontré información sobre el hombre, pero es mejor que hablemos en persona. Mi corazón comenzó a latir violentamente. ¿Es tan malo? Es complicado. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? El resto del día se me hizo eterno. Durante la reunión de trabajo de la mañana, no pude concentrarme en nada. Mis colegas hablaban sobre proyectos y presupuestos, pero yo solo podía pensar en lo que Roberto había descubierto. A las 3 de la tarde, estaba sentado frente al escritorio del investigador, observando cómo organizaba una carpeta llena de documentos y fotografías. Mauricio, comenzó Roberto, lo que voy a decirle va a ser difícil de procesar. El hombre que su esposa ha estado viendo se llama Mateo Vázquez. Tiene 62 años y trabaja como taxista en la zona centro. Mateo. El nombre no me decía nada, pero Roberto continuó. Aquí viene lo complicado. Según mis investigaciones, Mateo Vázquez es el padre de su esposa. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. ¿Qué dijo? Roberto me mostró una fotografía vieja que había conseguido de los registros públicos. Este es Mateo hace 20 años, cuando Cassandra era joven. Mire la estructura facial, los ojos. No hay duda. La fotografía me golpeó como un rayo. Era él, definitivamente, pero más joven. Y ahora que Roberto lo mencionaba, podía ver el parecido con Cassandra. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de la nariz. Pero eso es imposible, susurré. Cassandra me dijo que su padre había muerto cuando ella tenía 18 años. Eso fue lo que me dijo a mí también cuando comencé a investigar su historia familiar. Pero Mateo Vázquez está muy vivo. Y según mis fuentes, ha estado viviendo en esta ciudad durante los últimos 3 años. Mi mente intentaba procesar esta información. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Roberto abrió otra carpeta. Eso me llevó a investigar más profundamente. Mauricio, la historia de Mateo no es bonita. Tiene un historial de problemas con el alcohol, deudas de juego, y varios arrestos por conducta desordenada. Hace 15 años, fue arrestado por violencia doméstica contra la madre de Cassandra. Cada palabra era como una puñalada. ¿Violencia doméstica? Sí. Cassandra habría tenido unos 28 años en ese momento. Según los registros policiales, ella fue quien presentó la denuncia. Su madre había sido hospitalizada. Roberto me mostró los documentos oficiales. Los nombres estaban ahí: Mateo Vázquez, agresor; Cassandra Vázquez, denunciante; su madre, víctima. Después de ese incidente, parece que Cassandra cortó todo contacto con él. Se mudó, cambió su número telefónico,
Incluso usó el apellido de soltera de su madre para distanciarse. Por eso pudo decirle que había muerto, porque para ella, efectivamente había muerto. Entonces, ¿por qué está de vuelta en su vida ahora?, pregunté, aunque ya comenzaba a intuir la respuesta. Roberto suspiró. Mateo ha estado buscándola durante años. Hace 3 años, finalmente la encontró. Y desde entonces, ha estado presionándola. ¿Presionándola cómo? Chantaje emocional, principalmente. Le dice que está enfermo, que necesita dinero para medicinas, que ha cambiado. Utiliza la culpa para manipularla. Soy tu padre, me estoy muriendo solo quiero conocer a mi yerno. Ese tipo de manipulación. Todo comenzó a encajar. Las llamadas secretas, las salidas misteriosas, el dinero que le había visto entregar, la expresión de terror en su rostro cuando recibía mensajes. Ella no me está engañando con otro hombre, dije lentamente. Está siendo chantajeada por su propio padre. Exacto. Y según lo que pude observar, él está escalando la presión. Los encuentros son más frecuentes ahora, y las cantidades de dinero son mayores. Roberto me mostró un registro de las transacciones bancarias de Cassandra que había conseguido legalmente. En los últimos 6 meses, había retirado más de $5,000 en efectivo en pequeñas cantidades. $5,000, repetí, sintiéndome mareado. Ella le ha dado $5,000. Y probablemente más. Estas son solo las transacciones que pude rastrear. Me quedé sentado en silencio durante varios minutos, procesando toda esta información. Mi esposa no me había sido infiel. Había estado protegiendo nuestro matrimonio de un padre tóxico que había regresado para arruinar su vida. ¿Por qué no me dijo nada?, murmuré, más para mí mismo que para Roberto. La vergüenza es una motivación poderosa, respondió el investigador. Probablemente pensó que si le contaba sobre su padre, usted la vería de manera diferente. O tal vez temía que él cumpliera sus amenazas. ¿Qué amenazas? Roberto me mostró una última carpeta. Mateo ha estado amenazando con contactar a sus amigos, a su trabajo, a usted. Le dice que si no lo ayuda, le dirá a todo el mundo que ella abandonó a su padre enfermo, que es una hija cruel y desalmada. Ese bastardo, susurré, sintiendo una furia que nunca antes había experimentado. Hay más, continuó Roberto. Según mis fuentes, Mateo no está enfermo. No necesita medicinas. El dinero que Cassandra le ha estado dando lo ha estado gastando en alcohol y apuestas. La rabia que sentía era indescriptible. Este hombre había abusado de su familia, había desaparecido de la vida de Cassandra, y ahora había regresado para manipularla y robarle nuestros ahorros. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Legalmente, es complicado. Él es su padre biológico, y técnicamente Cassandra le está dando el dinero voluntariamente. Pero moralmente, esto es extorsión emocional. Conduje a casa en un estado de shock emocional. Todo lo que había creído durante las últimas semanas había sido completamente equivocado. Cassandra no me había traicionado, había estado siendo torturada por su pasado. Cuando llegué a casa, Cassandra estaba en la cocina, preparando la cena. Se veía exhausta, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Ahora que sabía la verdad, podía ver claramente el estrés que había estado llevando sola. Hola, me saludó sin levantar la vista de las verduras que estaba cortando. Cassandra, dije suavemente, necesitamos hablar. Ella se congeló, el cuchillo suspendido en el aire. ¿Sobre qué? Sobre Mateo. El cuchillo cayó de sus manos y se estrelló contra el suelo con un ruido metálico que resonó por toda la cocina. Cassandra se aferró al borde del mostrador, su rostro completamente pálido. No sé de qué hablas, susurró, pero su voz se quebró al final. Me acerqué lentamente, como si estuviera acercándome a un animal herido. Sé que es tu padre. Sé que ha estado presionándote por dinero. Sé todo, amor. Cassandra me miró con ojos llenos de terror, y luego, para mi sorpresa, comenzó a llorar. No fueron lágrimas silenciosas. Fueron sollozos profundos y desgarradores que habían estado acumulándose durante meses. Se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Lo siento mucho, sollozó. Lo siento muchísimo. Quería decirte, pero no sabía cómo. No sabía qué hacer. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos temblorosas entre las mías. ¿Por qué no me dijiste que estaba vivo? Porque para mí había muerto, respondió entre lágrimas. Después de lo que le hizo a mi madre, después de todo el dolor que nos causó, decidí que había muerto.
Era la única forma en que podía seguir adelante. ¿Y ahora ha vuelto? Ella asintió miserablemente. Hace 8 meses. Apareció en mi trabajo un día. Al principio pensé que era una pesadilla. Pero no se fue. Siguió viniendo. Siguió presionando. ¿Qué te dice? Que está enfermo. Que necesita ayuda. Que ha cambiado. Pero también. Su voz se quebró. También amenaza con arruinar nuestro matrimonio si no lo ayudo. Dice que te dirá cosas sobre mi familia, sobre mi pasado, cosas que me harían quedar mal. Mi corazón se rompió al ver el dolor en sus ojos. Mi esposa había estado cargando este peso terrible completamente sola, tratando de protegerme de un hombre que no merecía ni un minuto más de su tiempo o preocupación. Esa noche, Cassandra me contó toda la verdad. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro, mientras ella desenterraba recuerdos que había tratado de mantener enterrados durante años. Mi padre no era como los demás padres, comenzó, su voz apenas un susurro. Desde que tengo memoria, todo en nuestra casa giraba alrededor de su estado de ánimo. Si había bebido, si había perdido dinero apostando, si estaba enojado por algo en el trabajo. Se detuvo para tomar un sorbo de té con manos temblorosas. Mi madre y yo caminábamos en puntitas por la casa, tratando de no provocarlo. Pero nunca sabíamos que lo iba a hacer explotar. ¿Te golpeaba a ti también? Pregunté, aunque temía la respuesta. A veces, admitió, bajando la mirada. Pero principalmente era verbal. Me decía que era una inútil, que nunca iba a hacer nada en la vida, que nadie me iba a querer. Pero con mi madre era diferente. Con ella era físico. Sentí una furia ardiente en mi pecho. ¿Por qué no se fueron? ¿A dónde íbamos a ir? Mi madre no tenía educación, no tenía dinero propio. Y él siempre nos decía que éramos su familia, que tenía derecho a tratarnos como quisiera porque nos mantenía. Cassandra se limpió una lágrima. Además, no siempre era malo. A veces podía ser encantador, cariñoso, nos compraba regalos, nos prometía que iba a cambiar. Y nosotras le creíamos, una y otra vez. Hasta que presentaste la denuncia. Esa noche fue diferente. Yo tenía 28 años y acababa de conseguir mi primer trabajo estable. Llegué a casa y encontré a mi madre en el suelo de la cocina, con el labio partido y un ojo morado. Él estaba sentado en su sillón, viendo televisión como si nada hubiera pasado. La voz de Cassandra se quebró, pero continuó. Le grité. Le dije que era un monstruo, que iba a llamar a la policía. Él se rió y dijo, hazlo. Nadie te va a creer. Además, ¿quién va a mantener a tu madre si me llevan preso? Pero lo hiciste. Llamaste a la policía. Sí, asintió con una pequeña sonrisa triste. Fue la primera vez en mi vida que me enfrenté a él. Cuando llegaron los policías, mi madre estaba tan golpeada que tuvieron que llevarla al hospital. Él fue arrestado esa misma noche. ¿Qué pasó después? Mi madre se recuperó físicamente, pero emocionalmente estaba destrozada. Cuando él salió de la cárcel 3 meses después, vino a buscarnos. Lloró, pidió perdón, prometió que había aprendido su lección. Mi madre quería perdonarlo. Cassandra se levantó y caminó hacia la ventana. Esa fue la decisión más difícil de mi vida. Le dije a mi madre que podía hacer lo que quisiera, pero que yo no iba a ser parte de eso nunca más. Cambié mi número, me mudé, usé el apellido de mi abuela para el trabajo. Para mí, Mateo Vázquez había muerto. ¿Y tu madre? Regresó con él, susurró. Duró 6 meses más antes de que volviera a golpearla. Esta vez, ella sí se fue. Se mudó a vivir con mi tía en otro estado. Murió 3 años después de un ataque al corazón. Los doctores dijeron que el estrés había dañado su corazón permanentemente. Ahora entendía por qué Cassandra había mentido sobre la muerte de su padre. En muchos sentidos, él había matado a su familia mucho antes de que su madre muriera físicamente. ¿Cómo te encontró después de tantos años? Pregunté. Contrató a alguien para que me buscara. Un investigador privado, igual que tú, respondió con una sonrisa amarga. Un día apareció en mi trabajo. Al principio pensé que estaba alucinando. Pero ahí estaba, más viejo, más gastado, pero con la misma sonrisa manipuladora de siempre. ¿Qué te dijo? Que me había estado buscando durante años. Que estaba arrepentido. Que quería conocer a mi esposo, ser parte de mi vida. Lloró. Mauricio. Lloró como un niño y me dijo que no tenía a nadie más en el mundo. Podía imaginar perfectamente la escena.
Un hombre mayor, aparentemente frágil, apelando a la culpa de su hija con lágrimas de cocodrilo. Y caíste en su manipulación. No inmediatamente, dijo Cassandra. Le dije que se fuera, que no quería volver a verlo nunca. Pero siguió apareciendo. En el trabajo, en el supermercado, en la gasolinera. Siempre con la misma historia, que estaba enfermo, que necesitaba ayuda, que solo quería hacer las paces. ¿Cuándo empezaste a darle dinero? Cassandra suspiró profundamente. Hace 6 meses. Dijo que necesitaba dinero para medicinas para el corazón. Me mostró recetas médicas, resultados de estudios. Todo parecía real. Pero no lo era. No lo sé. Tal vez algunas cosas eran reales, pero ahora me doy cuenta de que probablemente falsificó muchos documentos. Se sentó de nuevo, viéndose agotada. La primera vez le di $50. Pensé que si le daba un poco, me dejaría en paz. Pero no fue así. Por supuesto que no. Regresó una semana después con una nueva emergencia. Que le iban a cortar la electricidad, que necesitaba dinero para comida, que el casero lo iba a desalojar. Siempre algo. ¿Cuánto le has dado en total? Cassandra cerró los ojos. Cerca de $8,000. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. $8,000. Dinero que habíamos ahorrado para vacaciones, para mejoras en la casa, para nuestro futuro. ¿Y las amenazas? ¿Cuándo empezaron? Hace 2 meses, cuando traté de decirle que no podía seguir dándole dinero. Se puso furioso. Me dijo que si no lo ayudaba, vendría a la casa a hablar contigo. Que te diría que yo había mentido sobre mi familia, que era una hija terrible que había abandonado a su padre enfermo. Eso no me habría importado, le aseguré. Pero yo no lo sabía, respondió con lágrimas en los ojos. Tenía tanto miedo de que cambiaras la forma en que me veías. Tenía miedo de que te dieras cuenta de que vengo de una familia rota, de que pensaras que yo podría ser como él. Mi corazón se partió al escuchar esto. La mujer que amaba había estado torturándose por meses, creyendo que yo la amaría menos si supiera la verdad sobre su pasado. También amenazó con ir a mi trabajo, continuó. Dijo que le diría a mi jefe que soy una mentirosa, que había falsificado información sobre mi familia en mis documentos de empleo, que haría que me despidieran. Cassandra, amor, dije, tomando sus manos, nada de eso habría pasado. Y aunque hubiera pasado, lo habríamos enfrentado juntos. Pero él sonaba tan convincente. Decía que sabía exactamente qué botones presionar para arruinar mi vida. Y yo le creía porque lo había visto hacerlo antes. Había visto cómo destruyó la vida de mi madre. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? El sábado pasado, cuando salí corriendo de la casa diciendo que era una emergencia de Laura. Cassandra se sonrojó. Me pidió $500. Dijo que necesitaba pagar a un médico especialista o se iba a morir. Yo ya no tenía más dinero en efectivo, así que tuve que sacar dinero de la cuenta del mercado. ¿La cuenta del mercado? Habíamos ahorrado ese dinero durante 2 años para remodelar la cocina. Lo siento mucho, Mauricio. Sé que era para la remodelación, pero no sabía qué más hacer. Él dijo que si no le daba el dinero ese día, vendría aquí al día siguiente. Ahora entendía por qué había actuado tan desesperada ese sábado. No había sido una emergencia de una amiga. Había sido su padre chantajeándola una vez más. ¿Sabes dónde vive? En un apartamento pequeño cerca del centro. Pero Mauricio, por favor no vayas a buscarlo. No quiero que esto empeore. Amor, dije firmemente, esto ya no puede empeorar. Este hombre te está destruyendo emocionalmente y nos está arruinando financieramente. Tiene que parar. Pero no sé cómo hacerlo parar sin que cumpla sus amenazas. Ya veremos eso, respondí. Pero una cosa es segura, no vas a enfrentar esto sola nunca más. Esa noche dormimos abrazados por primera vez en semanas. Cassandra lloraba ocasionalmente en sueños, pero al menos ya no tenía que cargar con este peso terrible completamente sola. Pero sabía que la batalla real apenas estaba comenzando. Mateo no iba a desaparecer simplemente porque yo ahora conocía su existencia. Si algo sabía sobre los manipuladores como él, era que intensificaban sus ataques cuando se sentían amenazados. Y tenía la sensación de que pronto descubriríamos exactamente qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para mantener su control sobre Cassandra. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de alivio y tensión. Cassandra parecía una persona completamente diferente ahora que había compartido su secreto conmigo. Dormía mejor, sonreía más,
pero también vivía en constante temor de que Mateo apareciera en cualquier momento. El jueves por la mañana, mientras desayunábamos, su teléfono sonó. El número desconocido apareció en la pantalla y vi cómo toda la tranquilidad que había recuperado se desvanecía instantáneamente. No contestes, le dije firmemente. Pero si no contesto, vendrá a buscarme, respondió con voz temblorosa. Que venga. Ya es hora de que enfrente a alguien que no va a dejarse manipular. Cassandra me miró con ojos llenos de miedo. Mauricio, no conoces a mi padre. Cuando no consigue lo que quiere, se vuelve muy peligroso. Y yo me puedo volver muy peligroso también cuando alguien lastima a mi esposa, respondí. El teléfono dejó de sonar, pero 5 minutos después sonó de nuevo. Y luego otra vez. Al cuarto intento, decidí contestar yo mismo. ¿Quién habla?, gruñó una voz ronca del otro lado. Soy Mauricio, el esposo de Cassandra. Hubo un silencio prolongado. Luego escuché una risa desagradable. Ah, el famoso esposo. Cassandra me ha hablado mucho de ti. Parece que finalmente decidió contarte sobre su querido papá. Su tono era burlón, condescendiente. Pude sentir la manipulación hasta a través del teléfono. Sí, me contó sobre usted. Y también me contó que no va a darle ni un centavo más. ¿Ah, sí? Bueno, tal vez deberías dejar que tu esposa hable por sí misma. Después de todo, soy su padre. Tengo derechos. Usted perdió todos sus derechos cuando golpeó a su esposa y abusó de su hija. No tiene absolutamente nada sobre nosotros. Otra risa, esta vez más siniestra. ¿Eso piensas? Te sorprenderías de las cosas que puedo hacer. ¿Sabías que Cassandra estuvo arrestada cuando tenía 19 años? Miré a Cassandra, que había palidecido completamente. Ella negó con la cabeza franticamente. No le creo, respondí. Pregúntale. Pregúntale sobre el dinero que robó de la tienda donde trabajaba. Pregúntale por qué realmente tuvo que cambiar de ciudad. Está mintiendo, murmuró Cassandra, pero había lágrimas en sus ojos. Cassie, mi amor, continuó Mateo, y pude escuchar cómo su voz se volvía melosa. Sabes que papá te quiere. Solo necesito un poco de ayuda. Mi casero dice que si no pago el alquiler antes del viernes, me va a desalojar. Son solo $800. No, dije firmemente. No va a conseguir ni $1 más. ¿Sabes qué? Tienes razón. No necesito que me den dinero. Puedo conseguirlo de otras formas. Tu esposa tiene un trabajo muy bonito, ¿verdad? En esa oficina elegante del centro. Me pregunto qué pensarán sus jefes cuando se enteren de su historial criminal. Es suficiente, gruñí. Si se acerca a mi esposa o a su trabajo, llamaré a la policía. ¿Por qué? No estoy haciendo nada ilegal. Solo quiero visitar a mi hija. Tal vez pasar por su casa esta noche para conocer finalmente a mi yerno. La llamada se cortó. Cassandra estaba temblando violentamente. ¿Es verdad lo que dijo? ¿Sobre el arresto? Cassandra se cubrió el rostro con las manos. Mauricio, puedo explicarte. Solo dime la verdad. Cuando tenía 19 años, trabajaba en una tienda de ropa. Mi padre había perdido su trabajo y no teníamos dinero para comida. Mi madre estaba enferma y necesitaba medicinas. Su voz se quebró. Tomé $40 de la caja registradora. Solo iba a ser por un día, iba a reponerlo cuando me pagaran. Te arrestaron. El gerente me descubrió antes de que pudiera devolver el dinero. Me arrestaron por hurto menor. Mi padre me convenció de que declarara culpable para evitar un juicio. Dijo que él pagaría las multas y que todo se arreglaría. Pero no lo hizo. No tenía dinero para pagar nada. Tuve que hacer servicio comunitario durante 6 meses. Y como era menor de edad cuando pasó, pensé que los registros habían sido sellados. Probablemente lo fueron. Él solo está tratando de asustarte. Pero ¿y si no? ¿Y si mi jefe se entera? ¿Y si pierdo mi trabajo? Antes de que pudiera responder, escuchamos un auto detenerse en nuestro camino de entrada. Cassandra corrió a la ventana y se puso completamente pálida. Es él. Vino. Miré por la ventana y vi a un hombre mayor saliendo de un taxi amarillo desgastado. Era definitivamente Mateo, pero viéndolo de cerca, parecía más patético que amenazante. Su ropa estaba arrugada, su cabello grasoso, y tenía la postura encorvada de alguien que había vivido demasiados años en la autocompasión. Quédate aquí, le dije a Cassandra. No, Mauricio. Por favor, no salgas.
Alguien tiene que lidiar con esto, y no va a ser mi esposa traumatizada. Salí de la casa antes de que él pudiera tocar la puerta. Mateo me vio acercarse y sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado nueva presa. Tú debes ser Mauricio, dijo, extendiéndome una mano sucia que yo ignoré completamente. Soy Mateo, el padre de Cassie. Es un placer finalmente conocerte. El sentimiento no es mutuo. Le dije por teléfono que se mantuviera alejado de nosotros. Vamos, hombre. Solo quiero hablar con mi hija. ¿Es tanto pedir? Sí, lo es. Especialmente considerando que la está chantajeando. Mateo se rió, pero pude ver la furia en sus ojos. ¿Chantaje? Es una palabra muy fuerte. Yo solo le pido ayuda a mi familia. ¿No es eso lo que hacen las familias? Las familias no golpean a sus esposas. Las familias no abusan de sus hijos. Las familias no desaparecen durante años y luego regresan pidiendo dinero. Su fachada amistosa comenzó a desmoronarse. No sabes nada sobre mi familia, muchacho. Cassie te ha llenado la cabeza de mentiras. Las únicas mentiras que he escuchado han venido de usted. Y ahora se va a ir de mi propiedad. ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? Adelante. Mientras tanto, yo puedo contarles algunas cosas interesantes sobre tu perfecta esposa. Hágalo. A mí no me importa lo que haya hecho cuando era una adolescente desesperada por salvar a su familia abusiva. Por primera vez, vi incertidumbre en sus ojos. No había esperado que yo ya supiera sobre su pasado. Además, continué, tengo la sensación de que usted tiene mucho más que ocultar que nosotros. ¿Qué diría la policía si supieran que está extorsionando a su propia hija? No es extorsión, gruñó, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿No? Amenazar con arruinar su trabajo y su matrimonio si no le da dinero suena exactamente como extorsión para mí. Mateo retrocedió un paso. Pude ver que estaba calculando sus opciones, tratando de decidir si valía la pena continuar luchando. Mire, dije, bajando la voz pero manteniendo un tono amenazante, le voy a explicar cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Usted no va a contactar a mi esposa nunca más. No va a aparecer en su trabajo. No va a venir a nuestra casa. No va a pedirle dinero. No va a amenazarla. ¿Entiende? ¿Y si no acepto esos términos? Entonces descubrirá exactamente qué tan protector puedo ser con las personas que amo. Nos quedamos mirando fijamente durante lo que parecieron eternos segundos. Finalmente, Mateo escupió en el suelo y se dirigió de vuelta hacia el taxi. Esto no ha terminado, gritó por encima del hombro. Sí, respondí firmemente, sí ha terminado. Observé mientras el taxi se alejaba, pero sabía que esta confrontación era solo el principio. Hombres como Mateo no se rendían fácilmente. Regresaría, probablemente con amenazas más serias. Cuando entré a la casa, encontré a Cassandra sentada en el sofá, llorando. ¿Qué dijo? Preguntó sin levantar la vista. Le dije que se mantuviera alejado de nosotros. No va a funcionar. Va a regresar, y la próxima vez va a ser peor. Me senté a su lado y la abracé. Entonces estaremos listos para él. No entiendes, sollozó. Él nunca se rinde. Va a seguir escalando hasta conseguir lo que quiere o hasta destruirme en el intento. Tenía razón. Hombres como Mateo eran como parásitos. No paraban hasta drenar completamente a su huésped. Pero esta vez había calculado mal. Esta vez no estaba lidiando solo con una mujer traumatizada que podía manipular fácilmente. Esta vez tendría que lidiar conmigo también. Y yo estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger a mi esposa. Durante 3 días después del enfrentamiento con Mateo, viví en estado de alerta constante. Cada llamada telefónica, cada ruido en la calle, cada auto que se detenía frente a nuestra casa me ponía nervioso. Cassandra había vuelto a su estado de ansiedad extrema, esperando que él apareciera en cualquier momento. El domingo por la mañana, mientras tomábamos café en la cocina, Cassandra recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Su rostro se puso pálido cuando lo leyó. ¿Qué dice? Pregunté. Con manos temblorosas, me pasó el teléfono. El mensaje decía, última oportunidad, Cassie. $1000 o el lunes le cuento todo a tu jefe. Y esta vez tengo pruebas. ¿Qué pruebas puede tener? Pregunté. No lo sé, susurró Cassandra. Pero siempre encuentra la forma de hacer que sus amenazas suenen creíbles. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Cassandra, ¿confías en mí? Por supuesto.
Entonces quiero que hagas exactamente lo que te voy a decir. Vas a contestarle que se encuentre mañana a la 1 de la tarde en el mismo lugar de siempre. Dile que tienes el dinero. Mauricio, ¿de qué hablas? No tenemos $1000 para darle. Y aunque los tuviéramos, esto nunca va a parar. No vamos a darle dinero. Pero él no lo va a saber hasta mañana. ¿Qué estás planeando? Confía en mí. Pero primero, necesito que me digas exactamente dónde se encuentran normalmente. Cassandra me describió el lugar, un pequeño parque cerca del centro, con una cafetería al lado. Un lugar público pero sin mucha vigilancia. Perfecto para lo que tenía en mente. Esa tarde, mientras Cassandra visitaba a su hermana, esta vez de verdad, verificé, conduje hasta el parque para reconocer el terreno. Era exactamente como Cassandra lo había descrito, un área abierta con algunos bancos, rodeada por pequeños negocios. Vi la cafetería donde probablemente Mateo esperaba a Cassandra. También vi algo más que me dio una idea. Había cámaras de seguridad en varios de los negocios circundantes. Si conseguía que Mateo admitiera su chantaje frente a esas cámaras, tendría evidencia legal contra él. Esa noche llamé a Roberto, el investigador privado. Necesito un favor, le dije. ¿Conoces a alguien en el departamento de policía que se especialice en casos de extorsión familiar? Sí, conozco a una detective que maneja este tipo de casos. Se llama María González. ¿Por qué? Le expliqué mi plan. Roberto se mostró dubitativo al principio. Es arriesgado, Mauricio. Si Mateo sospecha que es una trampa, podría volverse violento. Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Mi esposa no puede seguir viviendo así. Roberto me dio el número de la detective González, y esa misma noche la llamé. Le expliqué toda la situación, el historial de abuso de Mateo, los meses de chantaje, las amenazas escaladas. Técnicamente, lo que está haciendo es extorsión, confirmó la detective. Pero necesitamos evidencia sólida para proceder. Su plan podría funcionar, pero tienen que ser muy cuidadosos. ¿Qué necesitamos hacer? Voy a estar en el área mañana con un equipo de apoyo. Si conseguimos que admita la extorsión en grabación, podemos arrestarlo inmediatamente. El lunes llegó con una mezcla de nervios y determinación. Cassandra estaba terrificada, pero decidida a terminar con esta pesadilla de una vez por todas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Le pregunté mientras nos preparábamos para salir. Tengo que hacerlo, respondió con una voz que era más fuerte de lo que había escuchado en meses. No puedo seguir viviendo con miedo. A las 12:45 de la tarde, llegamos al parque. Yo me quedé en el auto, estacionado donde podía ver el banco donde normalmente se encontraban, pero lo suficientemente lejos para que Mateo no me notara inmediatamente. Cassandra caminó hacia el banco, su postura tensa pero decidida. 5 minutos después, vi a Mateo acercarse desde la dirección opuesta. Incluso desde la distancia, podía ver su andar confiado. Pensaba que había ganado. Se sentaron en el banco y comenzaron a hablar. Desde mi posición, no podía escuchar la conversación, pero podía ver los gestos. Mateo parecía estar hablando intensamente, gesticulando con las manos. Cassandra permanecía inmóvil, escuchando. Después de unos 5 minutos, Cassandra se levantó y caminó hacia donde yo estaba. Era la señal que habíamos acordado. ¿Cómo fue? Pregunté cuando llegó al auto. Exactamente como esperábamos. Admitió todo. Dijo que si no le daba el dinero hoy, iba a ir a mi trabajo mañana temprano con evidencia de mi arresto cuando era adolescente. También amenazó con contarte mentiras sobre cosas que supuestamente hice durante nuestro matrimonio. ¿Se grabó todo? Sí. La detective González estaba en la cafetería con una grabadora direccional. Dijo que conseguimos todo lo que necesitábamos. Regresamos al banco donde Mateo seguía esperando, claramente impaciente. Cuando me vio acercarme, su expresión cambió de confianza a confusión, y luego a ira. ¿Qué hace él aquí? Gruñó. Él está aquí porque esto se acabó, dijo Cassandra con una voz firme que no había escuchado desde que comenzó toda esta pesadilla. ¿Dónde está mi dinero? No hay dinero, respondí. Nunca más va a haber dinero. Mateo se puso de pie bruscamente. Escúchame, niño. No, escúcheme usted, lo interrumpí. Acaba de amenazar a mi esposa con arruinar su carrera si no le paga $1000. Eso es extorsión, y es un delito federal. No puedes probar nada. Ah, no. En ese momento, la detective González apareció detrás de él, acompañada por 2 oficiales uniformados. Mateo Vázquez,
dijo la detective, mostrando su placa, está arrestado por extorsión y chantaje. El color se desvaneció completamente del rostro de Mateo. ¿Qué? No. Esperen. Esto es un malentendido. Tenemos toda su conversación grabada, señor Vázquez. Sus amenazas contra la carrera de su hija, su demanda de dinero, todo está documentado. Mientras los oficiales lo esposaban, Mateo me miró con una furia que habría sido intimidante hace una semana. Ahora solo me parecía patético. Esto no ha terminado, gritó mientras lo llevaban hacia el auto patrulla. Soy su padre. Tengo derechos. Sus únicos derechos ahora son los que acaba de escuchar en la lectura de Miranda, respondió la detective González. Observamos mientras el auto patrulla se alejaba con Mateo en el asiento trasero. Cassandra estaba llorando, pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de miedo. ¿Se acabó?, preguntó. Se acabó, confirmó la detective González. Con las grabaciones que tenemos y su historial previo de violencia doméstica, probablemente enfrente entre 2 y 5 años de prisión. Y cuando salga, tendrá una orden de restricción permanente que le prohíbe contactarla. 3 meses después, Cassandra y yo estábamos sentados en nuestro patio trasero, disfrutando de una tarde tranquila de domingo. Habíamos usado algunos de los ahorros que Mateo no había conseguido robar para remodelar este espacio, creando un pequeño santuario donde podíamos relajarnos juntos. ¿Sabes lo que más me sorprende?, dijo Cassandra, acomodándose contra mi hombro. ¿Qué? Que durante todos esos meses, pensé que tenía que protegerte de la verdad sobre mi familia. Pero al final, fuiste tú quien me protegió a mí. Nos protegimos mutuamente, corregí. Tú fuiste increíblemente valiente para enfrentarlo en el parque. Solo pude hacerlo porque sabía que tú estabas ahí. Habíamos recibido noticias la semana anterior de que Mateo había aceptado una declaración de culpabilidad y sería sentenciado a 3 años de prisión. Parte del acuerdo incluía renunciar a cualquier derecho de contactar a Cassandra una vez que fuera liberado. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberme contado antes?, pregunté. Cassandra pensó por un momento. A veces. Tal vez habríamos podido parar esto antes. Pero también entiendo por qué no pude hacerlo. Durante tanto tiempo, él me convenció de que era mi culpa, de que yo era responsable de arreglar el daño que él había causado. Nunca fuiste responsable de sus acciones. Lo sé ahora. Y también sé algo más. ¿Qué? Que la familia no se define por la sangre. Se define por la gente que te ama incondicionalmente, que te apoya cuando estás débil, y que lucha contigo contra los monstruos del pasado. Tomé su mano y la besé suavemente. En ese caso, somos la mejor familia que conozco. Esa noche, por primera vez en casi un año, Cassandra durmió toda la noche sin pesadillas. No había más llamadas telefónicas amenazantes, no más encuentros secretos, no más mentiras necesarias para protegernos de un pasado tóxico. Había tomado 15 años de matrimonio para enfrentar completamente los demonios del pasado de Cassandra. Pero ahora, finalmente, éramos verdaderamente libres para construir el futuro que siempre habíamos querido juntos. Y sabía, sin lugar a dudas, que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier cosa que la vida nos pusiera por delante.